Bueno, yo pensé que este iba a ser el panel así me lo habían descrito, como que íbamos a organizar un panel, pero me acabo de dar cuenta que en realidad va a ser el momento del simposio que no va a tener que ser terapia familiar. O sea, va a ser el pequeño momento. De hecho, yo iba a empezar hablando de mi vínculo con la familia, como yo siempre fui el hermano de mis hermanos y el hijo de mis padres, y ahora era el primo de mi prima. Pero después decidí que ya estaba con eso de ir sacando las vestiduras de la familia. Entonces los vamos a liberar de eso por un rato. Vamos a conversar con gente que, bueno, yo los conozco de hace muchísimo tiempo, pero de alguna manera también nos conocimos hoy. Mirta Roses, Pedro Alonso, Martín Reich. Michael, perdón. Mirá lo poco que nos conocemos. Es que me dijeron que eras mexicano. Un amigo mexicano me dice, habla como mexicano, y entonces yo lo quise mexicanizar. Tienen currículums de kilómetros de longitud. Si yo empiezo a decirles todo lo que hicieron, tardaríamos los 40 minutos enumerando lo que han hecho. Y a mí me parece mucho más interesante que hablen ellos. En realidad son gente que tiene una trayectoria larguísima en salud pública, en medicina, en fin, en todo lo que nos convoca en este evento. Y quisimos con Marina, de hecho esto fue una idea de Marina que la trajo a la mesa, y me pareció una bonita idea para darle un eje a la conversación, ponerle un tema a lo que íbamos a conversar, que ellos no lo saben y creo que están un poco ansiosos de qué se va a tratar. El tema es, hay un paper, un trabajo, un artículo publicado en una revista que se llama Epidemiología de la compasión. Y a nosotros ese título nos convocó, no entendimos qué significaba, pero sonaba bien. Y entonces nos empezamos un rato a pensar sobre qué era en realidad lo que hablaba y qué significa que exista una epidemiología de la compasión. Porque uno piensa epidemiología de enfermedades infecciosas, de cosas que hacen mal, pero luego uno se da cuenta que hay un montón de otras cosas que son contagiosas y que son infecciosas y que no tienen que ver con las enfermedades, sino con disposiciones, con la manera en la cual la gente se vincula. Por ejemplo, la ira es contagiosa, algo que estamos viendo todo el tiempo, aparece en un momento de la sociedad y se instala de una manera en la cual se vuelve endémica de algunas sociedades y de algunos lugares. Y la compasión es una palabra que tiene como un montón de irradiaciones, ¿no? Como que uno la asocia mucho enseguida como a la religión o a la moral. Pero en realidad es una pulsión que yo creo que es esencial a todo lo que nos convoca. Y es esencial, creo, al ejercicio de la medicina. En algún sentido creo que también es esencial al ejercicio de la política, porque se trata de identificar sufrimiento en algún lugar del mundo, en alguna persona, en alguien, y tratar de hacer algo para remediarlo. Es tan sencillo como eso y requiere esencialmente esas dos componentes, estar atento, ver algo que está pasando, ser sensible a eso y después, ni siquiera porque uno confunde la compasión con la empatía, pero la empatía es como contagiarse de ese sentimiento. La compasión es algo que es bastante más interesante, que es hacer algo para tratar de remediarlo. Y yo sentí, y cuando Marina me propuso esto, que era como justamente que era algo que estaba en el núcleo de lo que creo que sería ideal conversar hoy con ustedes, que era volver a esa pulsión. Yo me acuerdo, yo soy neurocientífico, y cuando uno empieza neurociencia o ciencia en general, yo creo que uno la empieza, y creo que cualquier vocación en la vida, cuando uno empieza política, cuando uno empieza a escribir, cuando uno empieza a ser carpintero, creo que uno lo hace con enormes aspiraciones. Yo en mi caso quería entender cómo funcionaban los sueños, cómo funcionaba la memoria, cómo funcionaba la conciencia. Después uno en la burocracia de la profesión empieza haciendo cosas un poco más mundanas. Uno se ve cómo se fosforila una proteína que tiene que ver con algo que mucho río abajo de eso tiene a lo mejor algo que ver con la memoria. Y a mí me parecía bueno empezar justamente volviendo a esa pulsión que supongo, y yo conjeturo porque digamos, nos estamos conociendo hoy, que tiene que ver con lo que quizá los ha traído a esta profesión y a este tipo de encuentros y a pasar tiempo compartiendo con nosotros y con la Fundación, que es la pulsión por ser compasivos, la pulsión por tratar de remediar el sufrimiento ajeno. Entonces lo que yo quería en esta conversación invitarlos, si a ustedes les parece bien, como primer pregunta o como primer dirección sobre la conversación, es en algún momento en su carrera, en las muchas cosas que han hecho, cosas más divertidas, más entretenidas, más aburridas, algún momento que ustedes dijeron valió la pena. Un momento concreto, un momento tangible en el que sintieron que a lo mejor esa pulsión, esa vocación por remediar el sufrimiento la encontraron en alguna campaña, en una intervención, un día que se materializó algo. Vimos unos ejemplos hoy de lo que contaban Leandro, lo contaba mi mamá. Mirta, ¿tienes algún momento en el cual te pareció que después de haber navegado y recorrido, dijiste el camino valió la pena? Bueno, es una pena que el presidente Felipe González se haya retirado un momento porque
Yo creo que uno de los momentos que todavía hoy no lo he resuelto, y ha pasado más de 30 años, tiene que ver con el 92, ¿no? Con la celebración del 5º centenario, y no le pongo apellido, porque ahí comenzó a cambiarse el nombre con el cual celebrábamos los 12 de octubre, ¿verdad? Y tiene muchísimos nombres nuevos. Entre otros, bueno, tuvimos una reunión en España y después tuvimos en América lo que se llamó el diálogo entre las culturas, que es un nombre muy distinto al que llevaba puesto, ¿verdad? Que era el descubrimiento de América o el Día de la Raza, que pasó a la historia. Entonces, y ahí quedó en los libros de historia, ¿no? Entonces, tuvimos una primera reunión acá, luego tuvimos una primera reunión en Canadá, con la participación de pocos científicos de este lado y muchos de las comunidades originarias. Y luego tuvimos una reunión en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, una segunda reunión. Por cierto, la tercera reunión se dio en el Pacífico entre, digamos, las comunidades originarias del Pacífico americano y las del Pacífico Sur, que se conocían y se intercambiaban mucho antes de que ocurriera el 1492. Entonces estamos en esa reunión de Santa Cruz. Y en la reunión de Santa Cruz nos pasamos 3 días con muchísimos representantes de las comunidades originarias, entre las cuales estaba un viejo sabio que no hablaba español, tenía su intérprete. Entonces él no habló hasta el tercer día. Durante esos 3 días, ¿verdad?, hubo algunas personas que hablaban de la importancia de la medicina y de la salud basada en la evidencia. Y con énfasis en la metodología científica, pues, que nosotros usamos y todo eso, ¿no? Al tercer día pide la palabra el intérprete y dice la siguiente frase, habla el líder, el señor sabio, bastante mayor, y dice, pues estuve pensando, el intérprete, ¿no? Estuve pensando en todo lo que han dicho sobre este asunto de la medicina basada en evidencia. Y le quería decir a las 2 o 3 personas que habían usado muchos argumentos en términos de cómo podíamos entonces rescatar los conocimientos, pero con nuestro método científico para tratar de generar la evidencia como la conocemos. Entonces les dice, yo he estado escuchando atentamente todo lo que ustedes han dicho sobre la evidencia. Ahora, más o menos, ustedes tienen unos 200 o 300 años, la mía tiene unos 1000 y nada más, nunca más habló. A mí todavía eso me da vuelta en la cabeza. Pedro, tú tuviste en algún momento de los poquitos años que vienes ejerciendo esto, 1000. Los 3 o 4 años desde que te recibiste, ¿has tenido algún momento esos que dijiste ha valido la pena el camino y aquello que supongo que te encaminó? Pues mira, no lo había pensado hasta que no has hecho la pregunta. Era la idea. Sí, y va a sonar, espero que no suene mal, pero la verdad es que casi todos los días me digo, ha merecido la pena. Yo tenía siempre, desde pequeño, y no sé muy bien por qué, el sueño, la idea de ir a trabajar a África como médico, y casi desde el primer día que puse el primer pie en África, en el año 84, ha valido la pena.
tenido una carrera larga como investigador, luego en políticas públicas en la Organización Mundial de la Salud, y evidentemente tienes muchos sinsabores, pero nunca he dudado de que ha valido la pena y he tenido la fortuna, primero, de compartir todo este largo viaje con mi mujer, que se dedica a las mismas cosas. Hoy la he visto porque ha llegado de Sierra Leona. Pero he tenido la fortuna de haber podido contribuir con muchos otros a algunos pasos relevantes en la salud pública global. Recuerdo el día, como joven médico todavía, estaba trabajando en investigación en África Occidental, con una herramienta muy simplona, las mosquiteras impregnadas de insecticida que se dudaba tuvieran un valor o no. Esta es ahora la estrategia central de la Organización Mundial de la Salud los últimos 20 años de lucha contra la malaria, y se estima que su despliegue ha evitado alrededor de 11 millones de muertes en lo que va de este siglo. Todavía recuerdo el día, yo tuve la fortuna de participar en el ensayo que demostró que esto funcionaba, el día que estábamos en el interior del país, en un lugar razonablemente remoto, empezamos a mirar los números y nos dimos cuenta de que una intervención tan sencilla como esa estaba teniendo un impacto enorme sobre la mortalidad en niños africanos. Y es de esas veces que dices, ahí va, pues sí, igual ha valido la pena. Y como eso he tenido la fortuna, otros, quizá uno de los últimos, voy a contar dos. Uno, el 6 de octubre del 2021, poco antes de que me jubilara de la Organización Mundial de la Salud, el director general Tedros, que mencionabas, después de un proceso muy largo y muy complicado, un desarrollo de cerca de 30 años, recomendó por primera vez en la historia la utilización a gran escala de una primera vacuna contra la malaria, que de hecho es la primera vacuna contra un parásito humano. Y esta vacuna se está desplegando hoy en África y se estima puede evitar entre 40 y 80 mil muertes cada año de malaria. Y tuvimos la suerte de haber podido contribuir a ello. Y una de las últimas, la última vez que voy a decir, ha sido cuando Silvia me dijo hace un par de años o tres, Pedro, ahora que te vuelves de Ginebra y tal, ¿por qué no nos ayudas con Mundo Sano? Y la verdad es que es un privilegio poder colaborar con ella, con Marina, aunque ahora que sé que Marina ha tenido que ver con esta encerrona, ya lo pondremos en cuarentena, compartirlo con este consejo científico, con Mirta, con Michael, pero con Bernard, con Pablo, con Patrick, porque es una institución que combina la pasión, compasión, la ciencia, el conocimiento, como herramientas para transformar la vida o contribuir a romper el círculo vicioso de enfermedad y muerte que atrapa a tantas poblaciones todavía en el mundo. Y por lo tanto es la mejor expresión de lo que la civilización, la cultura, la ciencia como expresión de la cultura puede hacer por los demás. Por lo tanto, con actos como este, trabajando con ellos, te recuerdas que claro que vale la pena. Iba a decir que a mí me pasa algo parecido, pero prometí no hacer terapia familiar, entonces estoy haciendo un esfuerzo grande. Michael. Sí, yo voy a hablar en español. Es mi español, no sé si es mexicano o no, pero espero que todos puedan entender. Yo tengo 40 años enseñando como politólogo en una escuela de salud pública. No hay muchos politólogos que trabajan en escuelas de salud pública. Somos en todo el mundo como 4 o 5 personas. Y por eso voy a enseñar un concepto que usamos investigando políticas públicas en todo el mundo. Esto es el concepto que se llama path dependency. Path dependency, la dependencia del camino. Cuando uno empieza en un camino, hay una serie de retroalimentación positivos que no se permite regresar
al punto de la selección. Entonces, el camino, cuando uno empieza en África, no se puede regresar y decir, no, África, yo voy a Tailandia. Y esto es lo mismo por la fundación. Cuando uno empieza con Chagas, es muy difícil decir, no más. Entonces, para mí, cuando yo tenía 21 años, en la Universidad de Yale, estaba allí investigando como mis estudios, bioquímica molecular y biofísica, intentando de ir a la escuela de medicina. Esto fue en a los fines de los años 60, 68, 69, 70, y con todos los problemas, las protestas, manifestaciones, decidí que la educación de verdad no se puede aprender en una institución como la universidad. Se necesita salir de la institución, se necesita salir de mi país y busqué un programa en la Universidad de Yale que se llama 5-Year BA. Entonces, 5 años, no 4, y por un año de ir a un país de cultura diferente y trabajar y regresar. Y yo fui a Japón, trabajando como en el Instituto de Cardiología de Tokio. Esto fue en 1971, pensando de regresar, terminar mis estudios y seguir el camino a la medicina. Pero decidí ahí con una otra persona americana, porque habían problemas enormes de contaminación, polución, manifestaciones en Japón en esta época. Problemas de Minamata con Mercury, problemas de polución del aire, todo tipos. Y no había nada en inglés. Entonces yo decidí de quedarme ahí y escribir un libro con otra persona, 2 personas americanos, para describir la historia, la política, la vida social del movimiento contra la polución del medio ambiente en Japón. Y mi papá me dijo, estás metiendo tu carrera en basura, no se vas a regresar a la universidad, es una locura, se necesita regresar ahorita. Eso sí que ha sido mexicano. Eso es mexicano, sí. Es para ti. Y decidí de no regresar. Y escribí este libro, el primer libro en inglés de los problemas de polución en Japón, con el título Isla de Sueños. Isla de Sueños, que era el nombre de la isla de basura en Tokyo Bay. Entonces, no vendí nada. Pero para mí... Tu padre está contento. Mi padre... Los padres, como yo soy padre, hacen errores también. No. Y no se puede creer, pero... No. Y por 50 años estoy viajando en Japón. Entonces, esta decisión al inicio de seleccionar este camino, de salir, regresé a la universidad, tengo maestría, doctorado y 40 años viviendo en la institución
que es una cosa irónica, pero cuando uno hace una decisión así, hay consecuencias que no se puede prevenir. Pero uno se hace con el título del panel, se lo hace con ciencia y con pasión. Muy bien. Bueno, es que yo tenía 4 preguntas, pero creo que de ser 2 y vamos a terminar, porque en salud de la gente, bueno, compasivamente aquí con la gente. La segunda, vale una respuesta simplemente decir, no, esto es un experimento genuino, quiere decir, o sea, realmente nos propusimos hacer algo que tuviese este mínimo grado de juego, en fin, de experimento. Hay una idea que la contaba antes, que es que las facultades humanas son casi todas contagiosas. La risa es contagiosa, el llanto es contagioso, el enfado es contagioso, el miedo es contagioso. Y eso dicta cómo funcionamos muchas veces nosotros como grupos, como colectivos. Terminan siendo cosas, de hecho lo vemos todos hoy en la política, es muy decisiva en cómo funcionan distintas comunidades. Y eso se articula en cierta manera en la política, pero también pasa en los patios, en el fútbol, con los amigos, en las pequeñas sociedades que uno va formando. A mí me parecía interesante esta idea que trajo Marina, la sigo haciendo responsable a ella de toda esta encerrona, como decías tú, Pedro, de la epidemiología de la compasión, porque justamente uno entiende que tiene esta faceta de, como entre comillas, de factores de riesgo, de cosas que la predisponen o la enaltecen o la exacerban o la vuelven endémica en ciertos momentos, en ciertos tiempos, con cierta gente. Pero a diferencia de las enfermedades, uno quiere encontrar esos factores de riesgo para invocarlos y para tratar de generar un vínculo más compasivo. Yo supongo que, y otra vez es un atrevimiento, y a lo mejor la respuesta simplemente es no, o a lo mejor es todos los días, que eso también les debe haber pasado, que ustedes en este ejercicio compasivo de ir a algún sitio a tratar de remediar algo, sufrimiento, pena, enfermedad, malestar, que encontraron que, pensaba Pedro con lo que tú decías de a lo mejor de las mosquiteras, de cosas simples donde uno está invocando algo que no necesita demasiada tecnología, necesita una vocación por el cuidado y una atención por el cuidado. Entonces mi pregunta es si ustedes encontraron que yendo ustedes y sembrando esta semilla de compasión, propagó, irradió, y ustedes se fueron a lo mejor no con una política pública, no con un cambio en un ministerio, pero sí viendo que la gente empezaba también a cuidarse de otra manera y que se había propagado este virus, un virus que uno espera que se propague de la compasión. Mirta, es algo que me miras con cara como si eso... ¿Te has encontrado eso alguna vez ¿Puedo usar una experiencia que no es la de virus? Sí, adelante. Bueno, entonces, yo creo que la historia que la humanidad tiene con respecto a justamente el tema que hablaba de la evidencia para hacer un cambio, no funcionó. Que es el tema del tabaco y del efecto del tabaco. Nosotros en Argentina estamos en la Semana de Mayo, por eso tengo mi banderita, o sea, de la independencia, de la Revolución de Mayo, perdón. Nosotros en la Argentina tuvimos el trabajo pionero experimental, que vendría a ser lo máximo de la evidencia. No siempre podemos tener datos experimentales para sustentar la evidencia, ¿verdad? Pero la evidencia de la relación tabaco-nicotina-cáncer la hizo el doctor Ángel Roffo en la década del 20. En esa época se publicaba solamente en las revistas alemanas, en alemán, así que pasó con muy poco impacto, por muy pocas lecturas del mundo, y además había intereses para que tampoco se leyera mucho, así que quedó ahí. Hasta que vino Richard Doll, ¿verdad? Y empezó con toda la evidencia que nosotros usamos habitualmente epidemiológica de la relación tabaco-cáncer. Tampoco cambió mucho. Pero cuando salió las primeras publicaciones del efecto del tabaco sobre el feto y del efecto del tabaco sobre los no fumadores, se dio vuelta la tortilla. Ese es un ejemplo de compasión. Y la pasión
Porque es linda la palabra compasión, porque para el español es con pasión, como dijo acá. Se dio un cambio que en 100 años no se había logrado y la cual no pudo ser parada por la Big Tobacco. O sea, dos inocentes. El feto, el que no fuma pero convive en el trabajo, en la familia, en la casa. Pedro. Sí, sobre si es contagioso, sí. Yo sospecho que me he beneficiado más de contagios que de yo haber sido capaz de contagiar a otros, pero ciertamente me vienen a la cabeza ejemplos de mentores, de colegas con los que has compartido y de los cuales te has imbuido de un espíritu de alegría, de pasión, de rigor, de ciencia aplicada con el máximo rigor a problemas complejos con soluciones simples o a veces complejas. Y ciertamente uno acaba siendo el producto de esos contagios idealmente positivos y que te han enseñado y te han ayudado a encontrar el camino. Por lo tanto, sí, a tu pregunta, ciertamente es contagioso. Y a uno le gustaría haber intentado, ciertamente lo he intentado, contagiar a otros. El juicio de qué tan exitoso haya sido, ¿no? es discutible, pero ciertamente sí lo es. Sí. Michael. Sí. Para mí... Contagiar, queremos que nos cuentes cómo es contagiar la compasión en Japón. Pero sabes... Volver. Te lo va a contar en japonés. En japonés, claro, sí, por supuesto. Contagios. Para mí, uno de los contagios que tiene el más miedo para mí es el contagio de las ideas en las redes sociales. Y eso es una parte de la vida normal donde vivimos y una parte, una causa de la polarización que existe en mi país, en otros países, y que hay personas que viven en un mundo que no existe. Y esto es un problema de que sin regulación es muy difícil regular las redes sociales, es muy difícil crear el poder del gobierno sin afectar el derecho de hablar. Entonces, es un conflicto de ideas, es un ejemplo de las limitaciones del gobierno y se puede decir que es un ejemplo del contagio de ideas y hay personas que ganan beneficios monetarios, poderosos, y esto es uno de los problemas de nuestro mundo que está creando para mí un tipo de mundo loco. No es un mundo sano. Bueno, y última pregunta, creo, porque salvo que respondan muy rápido. Ustedes, los tres, tienen una situación muy única y han estado muy cerca de la enfermedad, muy cerca de la intervención para tratar de remediar de la enfermedad en los lugares, en África, en América, pero también ha estado muy cerca de los lugares donde se toman las grandes decisiones de políticas públicas que quedan como a un montón de pisos de distancia de lo que está ocurriendo en el terreno. Hay un montón de transiciones. Y una de las cosas que son como bastante idiosincráticas de la compasión, y otra vez la compasión pensada más allá de todas sus metáforas en la idea de la voluntad de remediar el sufrimiento ajeno, de ese sentimiento que a veces nos convoca sin que uno lo pida. La compasión uno la ejerce con una gente y no con otra.
Y hay un montón de automatismos. Por ejemplo, si una persona se cae en la calle, cualquiera de nosotros se acercaría para decirle, señora, ¿la puedo ayudar? Es un momento en el cual la compasión aparece y es muy raro que a alguien no le aparezca la compasión en ese sentido. Hay situaciones de enorme vulnerabilidad donde la mayoría de la gente no responde porque están lejos, porque uno no se puede poner en la perspectiva del que lo está pasando mal. La persona que se ha caído es muy evidente que lo está pasando mal, pero hay sufrimientos que no son tan tangibles. A veces, irónicamente o paradójicamente o trágicamente, según por grandes cercanías. Es decir, yo dije, si una persona se cae, uno le dice cómo estás y acude a resolverlo, salvo, decíamos, que sean nuestros hijos. En cuyo caso uno le dice, te he dicho 800 veces que no tienes que ir. Y ahí uno pierde ese ejercicio compasivo dominado por otro, que es la voluntad de enseñar, de educar. Y en ese ejercicio, que también es muy humano, se pierde la compasión. Creo que todos sabemos, y saliendo de la coyuntura, creo no tiene ningún sentido, pero que en todas esas esferas de burocracia a veces se pierde la compasión. Uno queda muy lejos, uno no puede tomar perspectiva. Y yo quería aprovechar la situación privilegiada de ustedes que han estado ahí, de cómo se hace ese ejercicio, de regar o de volver la política también a un lugar compasivo, a un lugar en el cual tenga registro del sufrimiento y tenga la vocación de hacer algo por remediarlo. Me toca entonces. Salvo no, podemos cambiar. Bueno, en mi experiencia, uno tiene que ponerse en los zapatos del otro y conocerlo. Si va a hablar con un presidente o si va a hablar con un miembro del Congreso, ¿verdad? Legislador, con un juez, que también me ha tocado, ¿no? En la justicia, digamos, con los poderes, pero puede ser un alcalde o cualquiera. ¿A quién uno quiere convencer, ¿no? De lo que uno trae? Pero si tú no conoces un poco de la historia de esa persona, es muy difícil. Van a ser dos extraños tratando de montar un diálogo absolutamente formal, del cual es posible que cada quien salga como entró. Entonces, si es en un grupo, también tienes que ver más o menos, ¿no? A mí me ha pasado tener que ser convocada por miembros del Parlamento, a veces de un partido, pero a veces de todo. O el diálogo con un presidente con sus asesores. Y uno tiene que conocer su escenario, tiene que conocer sus intereses, un poco de sus motivaciones, ¿no? Porque si tú no enganchas con eso personal, por ejemplo, ¿no? Si perdió un hijo, o si su madre padeció de alguna enfermedad, algo que compartas con esa persona, no necesariamente de salud, pero claro, para mí es más fácil de salud, pero puede ser de otra cosa, un poquito de su biografía, no la que si es de Racing, por en ejemplo. el libro de historia, ¿no? Algo que toque la tecla de la identidad común, de que somos, en definitiva, yo seré un experto, el otro será un político, pero tenemos algo en común. Eso hay que buscarlo. Porque por lo general las personas que tienen que tomar decisiones de la política tienen tantas cosas en su canasta y quizás le daban importancia a algo hasta antes de ayer, ocurrió algo ayer y ¡rac! Le cambió el contenido de la canasta, lo que pensaba el miércoles pasó al fondo y lo que entró el viernes pasó al principio. Eso lo saben muy bien los que están en víspera de elecciones, ¿verdad? Que uno puede cambiar muy rápido. Entonces, para mí siempre ha sido, yo no voy a una cita sin saber un poco más de la persona con la que voy a hablar. Con amor, aunque esté convencida de que no vamos a ser amigos personales, pero vamos a ser aliados por la causa que llevo. ¿Cómo ganar esa alianza? Pasa por lo emocional. Le puedo tirar todas las cifras, le puedo tirar todas las soluciones, le puedo dar los ejemplos. A veces funciona la comparación. Sabe que el vecino, ¿verdad?,
No eres tú, en este caso el vecino no, te está apuntando a Pedro, pero... Paro ahí. El vecino. El vecino no. Sí, a tu pregunta o tu reflexión de los distintos escalones en los que uno pueda estar, ¿cómo no pierdes el hilo? ¿Cómo evitas esa disociación entre el propósito de qué es lo que tratas de hacer versus... Y eso ocurre a múltiples niveles. A veces idealizamos el mundo académico, pero el mundo académico está lleno de luchas de poder míseras en las que se ha perdido el objetivo y te estás peleando porque está ahí Michael Makanga, que es uno de los que da dinero, ¿por qué se lo ha dado a este y no a mí? ¿O por qué ha publicado este en esta revista y no acá? Y eso en el mundo académico, pero luego en los lugares de decisiones de políticas públicas, en la Organización Mundial de la Salud o donde sea, es muy fácil quedar atrapado en las luchas pequeñas y perder el objetivo. Y yo lo que he tratado de hacer es recordarme todos los días. Esas cosas son relativamente poco importantes, no pierdas el objetivo. Estás aquí para esto. Y esto es lo que guía tus acciones y idealmente las decisiones acertadas, y no te pierdas demasiado en fenómenos paralelos que son casi inevitables. Y la otra fórmula importante, aparte de recordártelo muy a menudo, es no quedarte demasiado tiempo. Mirta, que ha estado muchos años también en la OPS y demás, estas no son situaciones o posiciones, yo creo, en las que uno deba de permanecer demasiado tiempo, porque el riesgo de perder el objetivo, el camino al que hacía antes referencia Michael, es demasiado grande. Y todo eso construido sobre una vivencia personal. El recordarte de cuando yo llegué a África o cuando me he enfrentado a estos problemas de la realidad, eso es lo que te inspira. El japonés ahora. Monsieur. La compasión. Y yo estoy pensando sobre las limitaciones de compasión. ¿Cuáles son las condiciones donde no es necesario hacer compasión? ¿Cuáles son los principios éticos para decidir sí o no? Y por ejemplo, yo estoy pensando en, como enseñante, un aula, hay reglas. ¿Quién puede hablar? ¿Cómo se puede hablar? Pero ahí también, al menos para mí, el objetivo no es una sesión didáctica, es una sesión de crear ideas y la habilidad de pensar críticamente en cada mente. Y esto es una cosa que es difícil enseñar cómo se puede pensar. Pero se puede hacerlo, no es solamente con pasión, se necesita crear conflictos, se necesita crear la lucha entre personas, se necesita crear conflictos entre principios y así las personas pueden empezar a pensar simplemente como un individuo y elegir principios y un camino. El problema es cuando se encuentra una persona con ideas ya rígidas, que no quiere cambiar, que yo estuve durante el invierno, mi esposa y yo estamos en California, en el desierto. Y enfrente de nuestra casa, porque mi esposa dijo, el frío no más. Enfrente de nuestra casa hay una persona que estoy hablando casi cada día, el vecino, que es que crea en Trump. En Boston no conozco nadie. Pero allí, siempre enfrente de mí, se llama Tom.
y tenía un día entre él y yo un conflicto enorme y él empezó a hacer textos largos, 3 veces, 4 veces en 20 minutos. Y yo dije, Tom, no más. No vamos a hablar política. Porque él no va a cambiar y yo no puedo decir cosas para cambiar sus ideas. Lo hice tratando con pasión. Mi esposa dice, no voy a hablar con él. Una cosa que quería agregarte es el valor de mucho de lo que hace la Fundación, ¿no? Que es generar el espacio de lo posible. Eso tiene mucha fuerza para conversar con la gente. Es decir, no vivimos con la viruela, pero se podía eliminar. Vivimos con la polio, pero casi la estamos eliminando. Es decir, el espacio de lo posible tiene un valor muy grande para la compasión, para poder establecer un diálogo de que sí se puede, es posible, hagámoslo juntos, lo vamos a llegar a tener. Entonces ahí es donde la experiencia pequeña tiene tanto valor. Aunque sea pequeña, si demuestra que es posible, tiene mucho valor. Sobre esto, hacer posible es el objetivo de lo político. Es una definición. El arte de la factibilidad, las cosas factibles. El problema es cómo se trata la oposición. Y si se puede crear estrategias efectivas para controlar la oposición también con compasión. Bueno, muchísimas gracias. Para mí aparecieron un montón de ideas que para haber improvisado como improvisamos me parece muy reveladoras. El espacio de lo posible, hablar, no olvidarse que los políticos son personas y que uno se acerca como personas, sino como instituciones, aunque representen instituciones. Pensaba, Pedro, lo que tú decías de no extraviarse y lo vinculaba con Leandro, decía al principio del legado. Ayer justo yo tuve un momento bonito en mi vida, ya que hemos todos contado, que hablé con Jorge Valdano, que como después cuando le dije a mi prima, me dijo, ¿quién es Jorge Valdano? Aclaro que es un jugador de fútbol que jugó la final en el 86 y que hizo un gol. Y contó un montón de esas historias que las cuenta de cerca y uno de repente te sentís como un poco testigo. Y me contaba que en la final del 86, en la que estuvieron mi papá y Lucas, que anda por ahí, que tenía como 5 años y que se acuerda de cada momento de esa final, Valdano dice que él se vinculaba con la emoción de un partido por el ruido. Entonces habían partidos de visitante o de local en los que te hostigaban, en los que te querían, pero que el ruido en el Azteca era muy raro porque era una mezcla de escoceses que tenían entradas y de alemanes y de suizos y de mexicanos que Pablo sabrá, no sabían por quién hinchar y entonces en medio de ese ruido él no sabía, él dice que no recordaba dónde estaba, que no se acordaba que estaba jugando al final del mundo y que todo el tiempo tenía que recordarse, estoy jugando al final del mundo, estoy jugando al final del mundo, porque aquello que normalmente te transmite lo que está aconteciendo en tu vida. Y a mí me parece importante esa idea, creo que es la idea del legado. El legado, en última, por eso lo juntaban lo de Leandro, que el legado al final es lo que te recuerda un poco por qué has venido a esto. Y luego te distraes con cosas que son la burocracia, los menesteres de cada oficio, en fin, las cosas más mundanas. Y creo, me alegra que eso se haya salido, porque creo que la razón por la cual convocamos eso era volver un poco a este lugar de por qué estamos aquí. La compasión era una manera un poco pomposa de hacer este ejercicio de preguntarnos. Y yo no quería terminar, ya terminamos, pero agradeciéndoles por estar aquí en este experimento que hemos hecho, pero además porque eso es extensivo de algo que hacen hace mucho tiempo, que es acompañándonos, trayendo ideas, trayendo propuestas, dando su tiempo con pasión y compasivamente, generosamente, con cordialidad, con inteligencia. Y creo que no hay manera que la Fundación fuese lo que es sin el consejo de gente increíble y tan estupenda que tiene. Muchísimas gracias en nombre de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias.
Ah, sí, no nos quedamos, es cierto. Claro, todos nos olvidamos de cosas. Yo tenía que llamar ahora a Leandro, vení, Marina, Lucas, todos los que estuvieron en mamá, papá, vení también, Mar, vengan todos, subiendo. Esperen. No, o sea, hay que esperar, ¿no? Ah, Marina tiene algo. Queremos hacer un regalo, porque en realidad, digamos, la Fundación es una institución que tiene vida propia, pero no hay duda que el poder y el motor de la Fundación es Silvia. Estábamos un poco, no queríamos que esto sea un evento familiar, ya con eso me parece que fracasamos. Y entonces, ya que fracasamos, lo cerramos con un moño, que es darle un regalo a Silvia por todos estos años de trabajo, y es un poco un compromiso por todos los años más que vienen de trabajo, porque no es una jubilación esto. El otro lo tengo todavía. Por suerte, Leandro contó la historia para que esto tenga sentido. El delantal de nuevo. Yo lo tengo guardado el mío del hospital en una cajita en mi casa. ¿Qué? Tengo guardado el delantal del hospital en una caja. Un guardapolvo nuevo, porque el otro ya se gastó, con el logo nuevo de la Fundación y el título académico de la Y el nuevo presidencia. logo. Y el nuevo logo. ¿O se van a besar? No. Sí.